Bueno, en este último tramo del cursillo, o segundo tramo, ya vamos a empezar a ver temas más de contenido de psicología, que está bueno, para mí, por lo menos. Van a ver lo que les decía en alguna clase, los mal llamados procesos psicológicos básicos, mal llamados básicos, digamos, porque no tienen mucho de básicos. Digamos, básico no en el sentido de simple, sino que son la base, digamos, para otros procesos. En ese sentido se les llama procesos básicos. Tienen varios, no son los únicos. Digamos, faltarían otros importantes que los van a ver en la carrera. Faltarían lenguaje, razonamiento, conciencia, otro tipo de temas más que expliquen cómo todos estos fenómenos funcionan concertadamente, digamos, porque esto responde a una tradición de investigación, digamos, del laboratorio, sobre todo de neuropsicología en el caso del texto de atención, o de psicología cognitiva en el caso de otros procesos como memoria y aprendizaje, pero obviamente nosotros no somos seres que solamente tenemos sensaciones y percepciones. En nuestra vida diaria todos los procesos funcionan en conjunto. Digamos, desde cierta vertiente de la psicología, uno de los procesos, digamos, que se supone que organiza la conducta futuro y que echa mano de todos estos procesos que ustedes van a ver, se llama función ejecutiva, que son funciones de planeamiento. Digamos, eso ustedes no lo tienen en el manual. ¿Ya han empezado a ver esto en los prácticos? No, todavía no. El viernes van a empezar, claro. Lo que vamos a ver hoy es el fenómeno, lo que son los fenómenos atencionales. Al menos un modelo vamos a ver, hay muchos modelos de atención. Y vamos a ver lo que son fenómenos sensoperceptivos, la sensopercepción. ¿Que les gusta el detalle de arriba? Que se unas pruebitas de atención. No es demasiado nítido, se dan cuenta cómo es la reacción. De alguna manera ese video, ahora les muestro, sirve para ¿qué se imaginan hacia a ojo de buen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Mm? ¿Por qué falta de atención? Lo que está diciendo es que la atención es un fenómeno limitado, digamos, que uno de alguna manera lo que tiene es un monto de atención para focalizarse y el contexto, estímulos
si ustedes quieren, irrelevantes del contexto, no entran dentro del foco atencional. Ahí la persona cuando pregunta lo que hace es capturar nuestra atención, es decir, indíqueme tal lado, y lo demás aparentemente no importa. Fíjense el último ejemplo, que cambia de una persona blanca a una persona negra y no se da cuenta. Por supuesto, esto está hecho medio en joda, digamos, está hecho en forma de cámara oculta, pero son experiencias que han hecho sistemáticamente, y después tienen procesamiento estadístico, digamos, y hay porcentajes de personas que se dan cuenta y que no se dan cuenta, bueno, y sirve para explicar un montón de características de la atención, como las que han salido recién aquí. Ahora vamos a ver otro, también es divertido. No es falta de atención. Falta de atención, claro, se enfoca en otra cosa, es una característica de la atención, digamos, la focalización. Sí, eso es, exactamente. Cambiaron hasta el mueble. Esto se usó, digamos, usando características del sistema atencional para decir, bueno, esto no ocurre solamente en una pavada que da gracia como esa, sino que es fácil no ver algo que está ocurriendo como ciclistas en este caso. Digamos, se ha usado en una campaña de salud pública. Por eso también se hace tanto hincapié en algo que todos hacemos, que es chequear el WhatsApp cuando se maneja y todas esas cosas que no se debería hacer. Pues justamente uno cree que su sistema atencional es muy eficiente, que para algunas cosas lo es, digamos, pero no para estas. Entonces ahí vienen los fallos y vienen los problemas. Y después el otro, ¿dónde quedó? Este tienen que prestar mucha atención a la tarea que se les propone, y si alguien lo sabe, no se lo cuente el otro, porque es relativamente conocido. Tienen que contar los pases que hace el equipo blanco. ¿Cuánto contaron? 11. Bueno. ¿Estaban contando, notaron algo raro? ¿Qué? Sí, ¿qué pasa? ¿Cuántos vieron el mono que baila en medio?
¿Vos lo viste? Mira de nuevo. Es la misma lógica, digamos, uno se focaliza en la tarea que se propone, que es contar los pasos, y poca gente ve el oso, el bono, lo que sea, haciendo la caminata lunar. Fue un experimento que hicieron también. Esto es algo que hicieron sistemáticamente y lo analizaron para lo que les decía recién. Que es básicamente eso, recibe distintos nombres, digamos, ceguera por los cambios, que es la imposibilidad o la dificultad de detectar cambios de objetos en escenas, como era el anterior, y esto le denominan ceguera por desatención, aunque es bastante parecido, que es que la persona no procesas un acontecimiento determinado que ocurre mientras estás haciendo otro proceso cognitivo. En este caso estás contando los pases del equipo blanco. Pero fíjense que son cosas gruesas, digamos, ¿no? En uno, más allá de que los 21 cambios por ahí eran cosas bastante sutiles, había otras gruesas, como que la persona que aparentemente estaba muerta era otra después. ¿Por qué se estudia la atención? Además de porque el amor al conocimiento y todo lo que hemos visto en los textos anteriores, digamos, se estudia porque hay muchas patologías, digamos, que también que presentan trastornos de la atención. Una, seguramente la han oído hablar bastante, porque hay bastante debate acerca de inclusive si existe o no, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sobre todo en los niños, porque se diagnostica en los niños, no es que no haya adultos con este trastorno. Traumatismo de cráneo, la esquizofrenia tiene fallos atencionales, epilepsia. Que una de las primeras dificultades de la atención, al decirles al principio de la clase que hay muchos modelos de atención, es decir, ¿qué es la atención? En general, cada modelo, por supuesto, formula su propia definición, pero siempre todos los textos terminan remitiendo a hacer la definición de William James, que es un psicólogo que más o menos como les decía en la clase de epistemología de la otra vez, como Aristóteles, pareciera que el tipo pensó todo ya. Porque realmente es increíble que todavía estemos usando este tipo de definiciones que son muy, muy precisas, digamos. Por supuesto es una forma de redactar muy vívida y muy colorida, como lo define William James. Dice: la atención es la toma de posesión de la mente en forma clara y vívida de uno de lo que parecen varios simultáneamente posibles, no osibles, objetos o trenes de pensamiento. Y esta es la parte más importante. Focalización, concentración de la conciencia son su esencia, dice. Implica la retirada de algunas cosas con el fin de hacer frente eficazmente a las demás, que es lo que veíamos recién, digamos, se retira la atención de algún punto. Y si es una condición que tiene un verdadero opuesto en el estado mental de despiste, confusión y aturdimiento. Esa definición se sigue usando porque después toda la profusión de modelos de atención que ha habido, que son como 15, se adapta a ciertos rasgos de la atención, ciertas características, como la focalización, como la selección, como la orientación y un montón de características más. Lo que hay tienen algunos de los modelos. Nosotros vamos a ver uno solo por la relevancia clínica que tiene, que es el modelo atencional de Mirsky, se llama. Mirsky es un investigador.
Tenemos una formulación teórica que está confirmada empíricamente, digamos, tiene estudios detrás básicamente con una metodología que se llama análisis factorial, que no tiene ningún sentido que le expliquemos. Que básicamente lo que formularon ellos, digamos, es 5 rasgos de la atención y formas de medirlos a esos rasgos de la atención. Eso quiere decir, digamos, que si un paciente va a un neuropsicólogo y tiene algún compromiso con la atención, el neuropsicólogo tiene un arsenal clínico para decir, bueno, dentro de su sistema atencional usted está fallando en tal cosa y podemos hacer un plan terapéutico para mejorar esa función y puntualmente ese rasgo de esa función que usted por X causa, digamos, tiene comprometida. Por eso dice en el texto que tiene relevancia clínica ese modelo y es la razón por la cual está descrito en el texto. Todos esos test ya los vamos a ir explicando cada uno. Esto es totalmente técnico, no tiene ninguna importancia en este momento. Esos son los componentes del modelo. La focalización, vamos a ver qué es, que básicamente ya algo hemos visto. La atención sostenida o la vigilancia, la alternancia, la codificación y la estabilidad. Básicamente, yo en el texto les había puesto didácticamente que la atención es una especie como de ese foco que usan en los teatros para resaltar el actor principal. Bueno, eso yo creo que es una analogía, una metáfora bastante entendible, digamos, de cómo puede llegar a funcionar el sistema. Digamos, es algo que está focalizado, es algo que está sostenido, digamos, que puede tener alternancia cuando hay otras escenas, digamos, los focos atencionales y los focos de luz cambian. Bueno, el hecho de que hay un componente, digamos, de retención de información también dentro de este modelo que se asimila a la atención y la estabilidad no solamente, digamos, que dure en el tiempo la atención, sino qué fluctuaciones tiene en ese tiempo que dura la atención. No es lo mismo la atención que ustedes pueden tener ahora que la que van a tener dentro de 40 minutos, 1 hora y media, lo que sea que dure la clase. Y precisamente hay test para medir eso y es donde son test largos, digamos, porque los errores se pescan ahí, digamos, en el final de la medición. Para estos autores, el primer elemento de la focalización es la capacidad de seleccionar una parte de una información determinada de entre todo el contexto presentado y procesarla. También está vinculada a la capacidad de concentrarse, digamos, en una tarea y concentrarse cuando hay estímulos que distraen y ejecutar las respuestas que requiere la tarea, ya sean del tipo que fuere. ¿Qué test usó Minsky a partir de estos estudios y salió, digamos, en el estudio que medían esta característica de la atención? Lo que se llama el test del trazo o trail making test, pues es el nombre en inglés, el test de Stroop, que es uno de los más conocidos de estos. Otro que se llama test de cancelación de letras y otro que se llama test de sustitución dígito-símbolo. Nosotros no lo vamos a ver, pero este modelo, digamos, cada uno de esos 5 rasgos atencionales está unido a diferentes áreas cerebrales, digamos, cada uno no es una correspondencia perfecta, digamos, pero la atención es una red bastante extensa dentro de la corteza cerebral y estructuras subcorticales, y cada uno de estos rasgos tiene áreas del cerebro, digamos, que no necesariamente son las mismas, la de focalización que la de alternancia, por ejemplo. El test de dígito símbolo básicamente es lo que tiene que hacer la persona es
hacer corresponder, tiene una serie de números del 1 al 9 en los cuadraditos de arriba, y en la parte de abajo tienen un símbolo arbitrario asociado a cada número. Y bueno, ahí eso es una muestra, digamos, son test en general largos porque la tensión, sí, no tengo la menor idea. Y lo que tienen que hacer es, digamos, cuando está en blanco abajo, lo que tienen que hacer es corresponder el símbolo al dígito, por eso se llama dígito símbolo. Entonces, son test, digamos, que si uno los ve bajo la óptica de una persona que no tiene problemas de atención, parecen simples, parecen pavos. Digamos, ahora, cuando alguien tiene un problema de atención, realmente son sensibles a este tipo de cosas para pescar, digamos, fallos en la ejecución de la tarea. Sí, para focalización. A ver, no existen, al menos en neuropsicología, test 100% específicos. Además, es lo más específico que puedes encontrar, digamos. Cada uno de estos test requiere que vos tengas un montón de otras habilidades que te funcionen bien, digamos. Y si no te funcionan bien, también vas a fallar, y de ahí va a estar la pericia del que te evalúa de qué es lo que... Digamos, si vos no tenés una buena coordinación visoespacial, no lo vas a hacer bien tampoco. Digamos, y miden otras cosas, y es una de las limitaciones, digamos, de este tipo de abordaje. Otro test se llama el test de cancelación de letras. Digamos, lo que tiene que hacer, ahí no se ve bastante mal, pero hay dentro de ese espacio, digamos, hay desperdigadas, entre otras letras A. Y lo que tiene que hacer el paciente dentro de un determinado tiempo, ¿no?, es tachar todas las letras A. Es decir, tiene que focalizarse en ese estímulo puntual y ejecutar esa tarea. El test de Stroop, que es probablemente el más conocido de todos estos, implica inhibir la tendencia natural a leer la palabra. Digamos, si yo les digo ahí en la columna de la derecha que ustedes lean la palabra, es fácil, es en rojo, azul, amarillo, naranja, verde, azul, amarillo y verde. Ahora si yo les digo, no lean la palabra, sino que digan el nombre en que esté escrita, que no corresponde con la palabra. ¿Ven? Rojo está escrito en azul. Entonces lo que tienen que decir es azul, rojo, verde, azul. Bueno, si yo agarro un cronómetro y les tomo el tiempo, va a ser totalmente diferente el tiempo en que ustedes leyeron la palabra en que el tiempo en que ustedes leyeron el color con que está escrita. No, porque hay que inhibir una tendencia automática a algo sobreaprendido como leer una palabra para decir el color. Mientras más largos sean esos tiempos, eso está todo parametrizado, digamos, cuánto tiempo de latencia indica una dificultad y errores también, digamos, en general lo que se tabula en este tipo de cosas también son errores y latencias muy largas de ejecución. El último para medir focalización, sí, creo que es el último, el test del trazo, que les decía, Trail Making Test, tiene dos partes, es parecido a lo que hacíamos de chicos para unir puntitos para formar una figura, nada más que acá no se forma una figura. Lo que tienen que hacer es, en la parte A del test, es unir números, una secuencia numérica, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y en la parte B se complica un poco porque hay números y letras. Entonces tiene que hacer corresponder las dos secuencias, es decir, 1A, 2B, 3C y así sucesivamente. Una vez más, digamos, nos parecen fáciles.
test, pero si el sistema atencional no está funcionando correctamente, este tipo de cuestiones los pesca. Bueno, esas son las áreas cerebrales que no, las hemos sacado del texto, así que no. Pero sí sepan eso, digamos, que la atención sostenida no es la misma área cerebral, digamos, que se aboca a procesar lo que es la anterior, la focalización. La atención sostenida, la vigilancia, que es el segundo componente de este modelo, que es básicamente mantener el foco durante el tiempo, mantener el foco atencional durante el tiempo. Es decir, una persona que no tenga, que tenga una atención muy corta, digamos, va a tener, se llama, poca atención sostenida, digamos, y eso es dependiente del tiempo de la duración del test. Entonces, si yo digo, digamos, que esto depende del tiempo, ¿cómo se imaginan que va a ser el test para medir esto? ¿Corto o largo? Largo, exactamente. Son test relativamente largos, digamos que de 15, 20 minutos, donde ahí si hay un compromiso de la atención sostenida, se van a empezar a ver los problemas. Lo que se usa, lo que se llama test de rendimiento continuo, que básicamente son pruebas que están computarizadas, ¿no? Que básicamente es un software que en una pantalla, digamos, van apareciendo, en este caso durante 14 minutos, distintos estímulos, por ejemplo letras. En este caso les puse la letra X. Cada vez que aparece la letra X hay que presionarlo y inhibir de presionarlo cuando no aparece la letra X. Y a medida que pasa el tiempo la tarea empieza a ser más rápida también. Entonces mientras más se va acercando al final del test, si una persona tiene un compromiso con la atención sostenida, ahí se van a ver la mayor cantidad de fallos. Son estructuras cerebrales bastante antiguas las que se dedican a esto. Lo que les decía recién, digamos, de cambiar del foco de atención de una característica del estímulo, de otro estímulo a otro, es lo que se denomina en este modelo la alternancia. Y la alternancia se mide con una prueba que se llama test de clasificación de cartas de Wisconsin. Básicamente se los volví a poner porque ustedes lo tienen todo en blanco y negro en el texto. Las tareas de clasificación en general son test que tienen cierta ambigüedad, digamos, es decir, ambigüedad en el sentido de que el evaluado no conoce todas las reglas que tiene que cumplir. Digamos, no es como recién que te dicen, cuando aparece la X presiona la barra espaciadora y cuando no aparece no. Digamos, es un test que no es ambiguo, digamos, es un test puntual, es un test claro. Acá lo que se le pide a la persona es que esto puede hacerse físicamente o también en general están puestos, hay software, digamos, para hacerlo, este tipo de test de cartas que se llama. Son 4 mazos arriba y un quinto mazo donde la persona saca una carta y la tarea consiste en decir, bueno, clasifica la carta en uno de los mazos. Entonces, la regla, digamos, primero uno puede clasificarlo bajo diferentes criterios ahí. Si uno saca la carta de abajo, uno puede ponerla. Si la clasifica por color, la puede poner en el mazo 1. Si la clasifica por, ¿qué más? Por el número, ¿dónde lo pondría? En el 2. Y si la clasificas por forma, la pondría en el 4. Esto es como lo de las variables dependiente e independiente. Cuando uno lo conoce parece fácil, pero después si yo se los doy a hacer, son test difíciles esto. De todos los que les dije, este es bastante embromado. Pero ¿cuál es el chiste? Digamos, que uno empieza a clasificar. Digamos, uno empieza a clasificar y dice, bueno, yo voy a clasificar por color. Saco una roja, le pongo rojo. Saco una verde, le pongo verde. Saco una amarilla, le pongo una amarilla. Todo bien. Qué bien que anda todo, qué bien que estoy.
A la 10ª vez que yo clasifico, bueno, y cada vez que clasifico, el evaluador dice bien, o correcto, le dice. Le va diciendo, y eso está también tabulado, digamos, a la vez 11 uno clasifica por color y el perverso neuropsicólogo te dice incorrecto. Y ahí, ¿dónde te metes? Entonces, esto para mí viene alternancia porque vos tenés que inhibir tu tendencia a la perseveración y cambiar el foco, digamos, y establecer otro criterio. Mide muchas más, se usa para muchas más cosas que la alternancia también, ¿no? Mide, claro, y vos tenés que decir, que empezar a clasificar por alguno de los otros dos criterios. Y después a la 10ª vez o a la X vez también te lo cambia. Y tenés que clasificar por el tercero. Tenés que alternar, justamente. Son pruebas, también les decía que se usa para otra cosa, porque eso que yo les decía, digamos, hay pacientes con disfunciones frontales en el lóbulo frontal que tienen compromiso en lo que yo les decía al principio, en las funciones ejecutivas, y lo que hacen es perseverar. Digamos, empiezan clasificando por color y aunque les digan incorrecto, siguen clasificando por color. Digamos, porque hay lo que se llama una inflexibilidad cognitiva que no les permite directamente cambiar la cuestión, y eso es más que un compromiso atencional, digamos. Pero con otros test, digamos, se puede discriminar cuál es el problema que está. ¿Eh? ¿Para hacer qué? Y sí, hemos visto 4 hasta ahora, 4 test. La codificación. Acá hace referencia a la codificación, el volumen de la atención, es decir, a la cantidad de información que se puede mantener en el foco. Y es un concepto que está en este modelo, digamos, que es prácticamente igual a lo que después vamos a ver como memoria a corto plazo o working memory. ¿No? Pero acá está engarzado, digamos, dentro de lo que es el modelo de atención que estamos viendo. Digamos, está referido a eso, a mantener información durante periodos cortitos de tiempo para permitir operaciones mentales con esa información y que no se pierda. Digamos, los test por los cuales se evalúa esta característica, este rasgo de la atención, es la amplitud de dígitos y problemas aritméticos. La amplitud de dígitos básicamente es de manera creciente hacerle repetir a la persona los dígitos que el evaluador está nombrando, y empieza con dos dígitos, yo 8 y 4, entonces vos tenés que decir 8 y 4, después te agrego uno más, 8, 4 y 3, vos tenés que decir 8, 4 y 3. Bueno, ese volumen atencional de información es limitado, como en general es, claro, acá está enganchado dentro de un modelo de la memoria, pero sí, es de un modelo de atención. En general eso es limitado, digamos, bueno, ustedes estadísticamente, digamos, no van a poder retener más de 7 elementos con variaciones de más, menos, 1 o 2. Digamos, si pueden retener más que eso es porque son muy pulentos. Pero básicamente, digamos, es el límite, digamos, de nuestra capacidad atencional en la cuestión de la codificación. Y eso sirve, digamos, para lo que uno está atendiendo, digamos, uno mantenga la atención en eso y no se pierda en otras cosas. Digamos. Entonces es de alguna manera un sistema de memoria que está funcionando dentro de la atención ahí. Y bueno, y los problemas aritméticos en el sentido de hacer operaciones aritméticas. Yo dice, de X tiene 12 globos y regala 5, ¿cuántos globos le quedan? Bueno, para hacer 12 menos 5 y llegar al resultado, yo tengo que tener online, digamos, esos elementos para realizar esa operación mental. Y bueno, y son problemas que
se van complejizando, digamos, y que requieren volúmenes de codificación cada vez mayores. Y la estabilidad, que también es una forma de... es parecido al segundo que vimos, es el esfuerzo y la consistencia atencional a lo largo del tiempo, pero en cuanto a las fluctuaciones observadas en la atención, digamos, que hay momentos de mayor atención, momentos de menor, puede haber momentos de mayor atención, es decir, ese foco, para hacer la analogía con el tacho de luz, digamos, que ilumina, por ahí se baja la tensión, por ahí se sube, eso es lo que intenta, digamos, medir este constructo que se llama estabilidad. Y también está una de las formas de medirlo, es el test que ya vimos recién del rendimiento continuo. Es decir, son test que necesariamente, como tienen que ver con el tiempo, digamos, son test largos en los cuales ahí se va a evaluar o se va a pescar, digamos, el problema que se tenga. De este modelo, digamos, como todo modelo de este tipo, tiene críticas, digamos, y tiene fortalezas, tiene lo que se llama un fundamento psicométrico, eso que les decía al principio de la clase, que está hecho en base a análisis factoriales, a muchos casos, y digamos, en la jerga estadística, digamos, cada test carga mejor para uno de los 5 rasgos de la atención que para otros. Puede ser evaluado con pruebas clínicas, que es lo que les decía al principio de la clase. Digamos, hay modelos que son por ahí más teóricos, digamos, y no tienen test para evaluarlos. Si ustedes tienen, no sé, un accidente de tránsito y quieren una evaluación neuropsicológica, probablemente para evaluar la atención un neuropsicólogo les aplica alguno de estos test que hemos visto recién. Y tiene datos neurofisiológicos, que no lo hemos visto porque ustedes todavía no han visto neurofisiología y digamos, todavía no conocen demasiado del funcionamiento del cerebro, pero es lo que les dije al principio de la clase, digamos, que cada uno de estos 5 factores del modelo está bastante bien relacionado, digamos, con diversas áreas cerebrales que no son las mismas para uno que para otro. Y dentro de las debilidades, bueno, que algunos de los factores solo pueden evaluarse con test verbales, digamos, esa es una crítica que se le ha hecho, y que son funciones cognitivas complejas evaluadas por cada test, que es lo que les decía hace un ratito. Digamos que el test puntualmente, ese test de Wisconsin, digamos, mide muchas más cosas además de la alternancia. ¿Alguna pregunta con respecto a la atención? ¿Han mantenido su atención completa? ¿En qué estás pensando puntualmente? Todo se intenta usar para marketing, por empezar. Sí, en un aviso vos lo que querés obtener es eso, es captar la atención. Por ejemplo, en una publicidad vos no querés que cambies de canal. Por eso se rompen la cabeza. Estos test se usan, digamos, para establecer patologías y un plan de tratamiento del déficit, claro. Sí, digamos, más bien conocer cómo funciona la atención sí sirve para lo que vos decís. Sí, hay muchos procesos, hay muchos test que evalúan la atención, digamos. Dentro de este modelo son los test que Mirsky usó, digamos, que mejor y que estadísticamente mejor se correspondieron con estos 5 modelos, con estos 5 rasgos, perdón.